Amados hermanos, la Biblia está llena de promesas más que de mandamientos. Y quiero recordarles una promesa. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Si alguno de ustedes, amados hermanos y amigos, se siente débil, cansado, frustrado, derrotado, fracasado, si se siente en el suelo, si siente vacío, déjame decirte, amigo y hermano, que Dios puede levantarte. Y esta es una promesa, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos la más calurosa bienvenida a este tiempo hermoso, precioso de adoración. Por lo tanto, si ya te conectaste, si ya estás viendo esta transmisión, no te despegues, porque Dios tiene un plan para ti, Dios tiene una agenda, tiene un propósito. Hoy Dios quiere hablarte y decirte que te ama y quiere levantarte y quiere darte un mensaje. Bienvenidos sean hoy los que aceptan a Jesús. Y en ese nombre vamos a iniciar este culto. Por lo tanto, les invito a orar. Amoroso, precioso Dios y Padre, y como dijera tu palabra, Abba Padre, que significa papito lindo, a ti nos dirigimos, Señor, en esta hora. No somos quizás merecedores, porque el ser humano es perverso, es malo. El corazón del hombre, Señor, es engañoso. Pero, Señor, estamos aquí porque tu gracia maravillosa y sublime nos ha rescatado del pecado, nos ha rescatado de los delitos, nos ha rescatado de la muerte, Señor, nos ha rescatado del muladar, nos ha rescatado de la suciedad, nos ha rescatado de la podredumbre humana, nos ha rescatado de las tinieblas. Y ahora hemos encontrado la luz en Cristo Jesús, hemos encontrado el camino, hemos encontrado el sentido y el propósito a nuestra vida, Señor. Gracias. Por eso es que nuestro corazón te adora, porque sabemos y estamos seguros y convencidos que nos dirigimos a un Dios vivo y verdadero, que oye, que siente, que ve, que sabe nuestras necesidades. Por eso, Señor, en esta hora te ofrecemos este culto, Padre, no porque tengamos obligación de hacerlo, no porque sea un compromiso hacerlo, sino es una expresión de gratitud ante tanta misericordia que has mostrado con nosotros, Señor, dándonos, saliendo, rescatándonos de la muerte a la vida. Padre bendito, te ofrecemos este culto, pues, y te ruego por los que nos están viendo ya, los que se están sintonizando en esta hora, ya sean nuestros hermanos de la iglesia, ya sean algunos amigos, Señor. Si hay algo en su corazón, si hay necesidad en su corazón, si hay vacío en su corazón, si hay preocupación, si hay debilidades, si hay desorientación, si hay frustración, si hay enfermedad, Señor, te pedimos que tú hoy, por medio de tus palabras, llenes esos corazones, Padre bendito. Llenes esos corazones y le encuentren sentido a su vida y sean levantados para gozo, para paz, para libertad, Señor. Por eso bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a nuestros amigos que nos están viendo, Señor. Dales de tu paz y que hoy este culto, Señor, sea maravilloso y que hoy tu palabra no vuelva vacía, sino cumpla el propósito para la que fue enviada, Señor, que es traer salvación, libertad, que es traer a la luz a muchos que todavía, Señor, viven en las tinieblas del pecado, pero que tú los amas porque tienes misericordia, porque has pensado en ellos desde antes de la fundación del mundo.
Te amamos, te bendecimos, te glorificamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Por la mañana anunciar tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Es bueno alabarte, es bueno cantar salmos a tu nombre, porque eso es una expresión. El cantar es una expresión del gozo, el cantar es una expresión de la libertad, el cantar es una expresión de esa paz que solamente Dios produce. Y cantamos porque no es felicidad, es gozo. El gozo es muy diferente a la felicidad, porque también nosotros nos gozamos en las tribulaciones. Y por eso vamos a cantar en esta hora. Les invito a que nos unamos para cantar con mi hermanita Rosaida. Entonamos, entonamos el himno 106, O ven Emanuel. Oh ven Emanuel, rescata ya Israel.
Entonamos el siguiente himno, 120, Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas, que mostró su gran amor, dando humanas criaturas un potente Salvador. Con los himnos de los santos hagan coro nuestros cantos. Alabanza y gratitud por la divina salud. Bendigamos a la voz de los cielos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, la tierra cante al gozar de su bondad, pues le brinda paz constante en su buena voluntad. Toda tribu y virtudes al excelso Emmanuel, que les vino de Israel, y prorrumpan la voz en los cielos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, la iglesia entona, rota al verso esclavitud, por Jesús que su corona, su cabeza y plenitud. Vigilante siempre vive y a la lucha se persigue, mientras llega su solaz y en la gloria plena paz, donde exclaman a una voz en los cielos. Gloria a Dios. ¿Con qué limpiará el joven su palabra? Dice el salmista. Pero yo digo, no tan solamente el joven, el niño, el adolescente, el adulto. ¿Con qué limpiará el joven su palabra? Su camino, con guardar su palabra. ¿Qué es guardar su camino? ¿Qué es guardar el camino? Es guardar y darle sentido y propósito a tu vida y librarte de este mundo que te esclaviza. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios da dirección. La palabra de Dios da sentido a la vida del ser humano, porque es inspiración de Dios. Por lo tanto, vamos a leer en este momento de su palabra. Por eso es que la leemos. Por eso es que leemos la palabra de Dios, porque ahí encontramos la verdad de Dios, las promesas de Dios, ahí encontramos lo que Dios quiere para el hombre. Y hoy el profeta Isaías trae un mensaje muy interesante, y por eso quiero invitarles a que lo leamos. En Isaías capítulo 7, de sus versículos 1 al 16. Leemos y dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo
como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Rezín, y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Amén. Palabra de Jehová. Qué lectura tan interesante, amigos y hermanos, ¿no creen? En esta lectura vemos la promesa de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Sería llamado Emmanuel, que hoy sabemos que eso significa Dios con nosotros. Y en este pasaje, nuestro amado pastor Lázaro Juárez Chang nos va a dar el mensaje. Hola, queridos hermanos, queridos amigos, Iglesia del Señor, audiencia que siempre nos honran, sintonizándonos allá en su casita con familia. Qué hermoso es poder sentarse con la familia y adorar al Señor, cantar, orar, ofrendar y escuchar la palabra de Dios, adorar juntos. Es lo más hermoso que el hombre puede hacer aquí en la tierra. Estamos en estos tiempos en la que, a pesar de la pandemia, a pesar de la situación que hemos vivido, se comienza a respirar un ambiente navideño. Comenzamos a mirar cómo muchos se están preparando para la fiesta, el festejo del 24, 23, 24, 24, 25, para la Navidad. Y qué mejor que estar meditando en torno a este gran acontecimiento
que se dio aquí en la tierra, como fue el nacimiento de Jesús, la visita de Dios a través de Jesús. El pasaje bíblico que escogimos en esta ocasión es el capítulo 7 del profeta Isaías, y se leyó no todo el capítulo, sino del versículo 1 hasta el 16. Y necesitamos tener un poquito de contexto para que podamos entender. Aquí ve usted o escucha usted muchos nombres, o ve usted en la pantalla muchos nombres, algunos nombres medios raros, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados nosotros a esos nombres. Son nombres sirios, son nombres judíos, y no estamos familiarizados con esto. Por eso a veces la lectura no se nos hace muy fluida, pero si le ponemos mucha atención, hay mensaje allí. Por eso necesitamos ver el contexto, porque donde vamos a centrar nuestra atención, donde vamos a meditar, es precisamente en el versículo 14 de este capítulo 7 de Isaías. El contexto nos habla de que reinaba en Judá el reino del sur. En esos tiempos, Acaz, hijo de Jotam, dice, era el rey del reino del sur, que siempre se le llamaba Judá. En los tiempos de David solo había un país unido, era Israel todo. Pero después del rey Salomón, Israel se dividió en dos reinos. El reino del norte, que se le comienza a mencionar en la Biblia como Israel, y el reino del sur se le comienza a decir así, reino de Judá. Y de allí el rey de Israel y el rey de Judá. Lo interesante de esto es que siendo judíos todos, tanto el rey como los habitantes del reino del norte, como el reino del sur, después hay una gran lucha y guerra entre estos dos reinos de un mismo país. Y se ven y se odian y se matan entre sí. Entonces, Acaz era el rey de Judá, el reino del sur. En ese tiempo habían reinado reyes que habían hecho lo malo delante de Dios. Acaz es uno de ellos. Acaz introdujo la idolatría a todo el reino de Judá. Él construyó altares y erigió réplicas de los reyes paganos, de Moloch y de otros reyes famosos de los pueblos paganos. Dios les había dicho que eso no debían haberlo hecho. Ellos tenían que ser fieles a Dios, tenían que solamente adorar a Dios, tenían que arrodillarse solamente ante Dios y adorarlo. Dios dijo que Él no compartía su gloria con nadie, Él era celoso. Dios es celoso de eso. Le dijo a su pueblo de que ellos no se fueran a contaminar con idolatría y prácticas paganas. Pero muchos reyes hicieron lo malo, hicieron lo contrario. Acaz es uno de ellos. Acaz es uno de los reyes que incluso a su hijo mayor lo sacrificó a Moloch, lo pasó vivo por el fuego. Hasta allá llegó la idolatría de Acaz. Así que era un hombre rebelde, idólatra, malvado, perverso. En ese tiempo, los reyes el rey del norte,
que aquí en la Biblia, cuando se refiere en el pasaje bíblico, habla de Efraín, y cuando habla de Efraín se está refiriendo al reino del sur, a Israel, del norte, a Israel. Se hizo alianza con Siria. En ese tiempo Siria era un poderosísimo imperio. En ese tiempo quizás era el imperio más poderoso del mundo conocido. Hizo alianza con Israel, o Israel, mejor dicho, hizo alianza con Siria. Y acordaron invadir a Judá, saquearlo, destruirle. Y cuando lo supo Acaz y el pueblo, la Biblia dice que fue una cosa estremecedora el miedo que se alojó en ellos. Y ellos nada más estaban esperando que fueran invadidos por esta alianza. A esta alianza, la Biblia, en este pasaje bíblico que acabamos de leer, le llama dos tizones que humean. Es precisamente el reino de Israel del norte y Siria. Así se refiere la Biblia. Usted que leyó allí, o si usted lo puede leer, le dice: no le tenga miedo, solamente son dos tizones que humean. Esa es alianza, está describiendo el Señor esa alianza. Así se refiere las Sagradas Escrituras. Así le manda a decir Dios a Acaz. Qué cosa interesante. Fíjese que a pesar que Acaz era un hombre que había llevado al pueblo a la idolatría, a la maldad, al pecado, a la desobediencia, cuando Dios ve que esta alianza viene a destruir a Judá, es increíble el amor de Dios, que siendo este hombre y el pueblo de Judá, el reino de Judá, tan malo contra Dios, Dios quiere salvarlos de esa destrucción. ¿Cómo Dios es bueno? La Biblia dice que aun cuando nosotros fuéramos malos, Dios siempre es bueno y siempre es fiel. La Biblia dice que Dios no nos paga conforme a nosotros nos comportamos, sino que Él siempre nos va a tratar por su misericordia, con misericordia. La Biblia dice que Dios hace salir el sol a buenos y malos, y hace llover sobre las tierras de los buenos y malos, y da comida a los buenos y malos, dice la Biblia. Y uno no puede entender esto porque nosotros, los humanos, hacemos bien a quien nos hace bien, pagamos bien a quien nos paga bien, bendecimos a los que nos bendicen, amamos a quien nos aman. Así somos nosotros. Por eso no podemos entender el amor de Dios. Dios hace todo lo contrario. Dios bendice al que lo maldice. Dios defiende al idólatra, al rebelde, al pecador. Le abre sus manos y lo bendice y le da salud y lo protege y le da empleo y le da comida y le da techo y le da todo. Porque Dios es bueno a pesar que el hombre se porte muy mal. Y Acaz era un rey muy malo, y sin embargo Dios quiere ayudarlo, quiere evitar el Señor la destrucción de él y de todo el pueblo rebelde. Por eso manda a Isaías, y le manda para que se encuentre con él y que le diga que no tenga miedo, que Dios lo va a defender, que esa alianza se va a terminar. Y lo manda con su hijo de brazos. Es interesante eso, porque Isaías lleva a su hijo de brazos. Porque le dijo el Señor, cuando ese niño crezca y ya pueda diferenciar entre el bien y el mal, pues más o menos por 6 años, 8 años, por ahí así. Y cuando el niño ya comience a comer alimentos sólidos, mantequilla y otra cosa, unos 6 años, 7 años, esa alianza se va a terminar. Fíjese que las profecías del Antiguo Testamento tienen un primer cumplimiento, a veces un segundo cumplimiento y a veces tienen un tercer cumplimiento. Nosotros conocemos esas profecías como abreviaciones proféticas, que tienen primero, segundo y hasta un tercer cumplimiento. Cuando el Señor le manda decir a Isaías esto, que se lo diga a Acaz,
de que el hijo, cuando ya tenga entre 6 y 7 años aproximadamente, esa alianza se va a terminar. Bueno, ese fue el cumplimiento de una primera profecía, de la profecía, un primer cumplimiento de esta profecía. Pero después esa profecía tendría un cumplimiento segundo, que sería precisamente en los tiempos del Nuevo Testamento, cuando el Mesías vino a este mundo y se encarnó en María y nació aquí. Dios le mandó a decir a Acaz con Isaías que Acaz, para que creyera que el mensaje no era de Isaías sino de Dios, que le pidieran una señal, porque el rey Acaz era incrédulo. El rey Acaz no era un hombre de fe. Así que cuando Isaías va y le dice el mensaje que Dios le mandó a decir, pues seguramente que él no le creyó a esto. Pensó que era cosa de Isaías. Por eso Isaías, conociendo la incredulidad de Acaz, le dice, bueno, el Señor dice que pues para que tú creas que es un mensaje de Dios, que te va a salvar, que te va a rescatar, que no va a permitir que esta alianza te destruya, ni al pueblo, que le pidas una señal. Y Él te la va a dar, ya sea señal en el cielo, ya sea señal aquí en la tierra, pero que le pidas una señal. La respuesta de Acaz es aparentemente piadosa. Le dice, no, yo no soy capaz de tentar a Dios. Cuando usted lee esto, usted piensa que es un hombre temeroso de Dios, que no es capaz de ofender a Dios y de tentarlo. Pero nada de eso, es simplemente una evasiva nada más. Él sigue siendo incrédulo y no tanto es porque no quiere tentar a Dios, sino porque realmente él no cree y por lo tanto no acepta pedir una señal como la que Dios le está diciendo que haga, porque él sigue siendo incrédulo, él no cree el mensaje del Señor. ¿Saben una cosa? Dios lo que quiere es que Acaz no vaya a hacer alianza con Egipto. En lugar de hacer esa alianza con Egipto para hacerle frente a la alianza que viene para invadirlos, pues Dios es el que iba a destruir esa alianza. Él tenía que confiar en Dios, a pesar de ser un perverso, idólatra, rebelde, pecador. Bueno, dice, bueno, no quiere señal. Dice Dios, pues yo te la voy a dar. Y aquí es donde viene este pasaje bíblico maravilloso, cuando dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mire, en este versículo 14 hay 3 señales del Mesías verdadero. Y pongo como tema el verdadero Mesías, las señales del verdadero Mesías, porque habían llegado muchos antes que Jesús naciera, el verdadero Mesías. Habían, dice la Biblia, llegado muchos que se decían que era el Mesías prometido, pero que realmente nunca lo fueron. Entonces el Señor dice, bueno, habrá señal del verdadero Mesías. Estas señales que acompañarían al Mesías prometido, al Salvador del mundo, serían únicamente señales del verdadero Mesías. Y en este versículo 14 hay 3 señales. He aquí la Virgen concebirá. Aquí está la primera señal. La primera señal es que una virgen va a quedar embarazada, va a concebir. Una virgen significa en el hebreo y en el griego una muchacha pura que nunca ha tenido contacto sexual con ningún hombre. Eso significa virgen en la Biblia. Dice una muchacha pura, que no ha tenido jamás contacto sexual con ningún hombre. Usted recuerda el relato bíblico en el Nuevo Testamento cuando Dios envió a darle el mensaje a María. ¿Qué le dice? María, tú eres bendita, eres favorecida por el Señor. Bendita tú entre todas las mujeres. Es decir, bendita tú que fuiste escogido entre todas las mujeres del mundo para que Dios llevara sus
a cabo sus planes de que en ella, en su vientre, viniera y se encarnara el Hijo de Dios. Ella le dijo, el ángel le dijo, tú vas a concebir y vas a dar a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel. Y la Biblia dice en Mateo que traducido es Dios con nosotros. María se asusta y le dice al ángel, pero ¿cómo puede pasar esto en mí si yo no he conocido a ningún hombre? Es decir, jamás he tenido contacto sexual con ningún hombre. ¿Cómo es esto que va a pasar en mí? Y le dice el ángel, no te preocupes, esto será un milagro. El Espíritu Santo de Dios hará sombra sobre ti y en ese momento quedarás encinta. Es decir, tú vas a quedar embarazada sin que nunca tengas contacto sexual con ningún hombre. Esa es la primera señal. Es decir, el Mesías así vendría a este mundo. Sería concebido en el vientre de una virgen, es decir, de alguien que no, de una mujer, de una muchacha que nunca jamás ha tenido contacto sexual con ningún hombre, pero quedaría embarazada. Y el producto que llevaría en su vientre no era cualquier ser humano. La misma Biblia dice en el Nuevo Testamento que sería un santo ser lo que concebiría en su vientre y lo que nacería de ella. Un santo ser, dice. Entonces, esta es la primera señal. Ningún otro que se dijera Mesías iba a encarnar así, iba a ser concebido en el vientre de una virgen. Esto es muy importante porque muchos dicen, ¿por qué Jesús llegó así? Porque él tenía que ser perfecto. Si hubiese sido engendrado por un hombre, entonces hubiera heredado el pecado original. Pero recuerden que Jesús, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Él jamás heredó el pecado original. Nunca. Todos los seres humanos que llegamos a este mundo, que somos descendientes de Adán y fuimos engendrados por un hombre, o cuando menos el elemento hombre, en el vientre de una mujer, todos heredamos el pecado original. Y Jesús no heredó ese pecado original. Así que la primera señal es, aquí la Virgen concebirá, es decir, la concepción, su concepción. La segunda señal, dice aquí la Virgen concebirá. La segunda señal es, y dará a luz. Y dará a luz. Y usted dice, ¿dónde está la señal? La señal es su nacimiento. Dar a luz significa nacer. Entonces la segunda señal es su nacimiento. Querido hermano, nadie en este mundo ha nacido como Jesús nació. Nadie. Mire, cuando Jesús nació, dice la Biblia que los pastores que estaban en la noche cuidando su rebaño en las vigilias de la noche, de pronto una luz les rodeó. Y ellos se asustaron, tuvieron temor. Ellos pensaron que quizás la vida se les acababa allí. Pero un ángel le dijo, no teman, yo no vengo a hacerles daño, sino al contrario, les vengo a traer buenas nuevas de gran gozo. ¿Y cuáles eran esas buenas nuevas de gran gozo? Que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y justo ellos le preguntan, pero queremos ir a verlo. Danos una señal de cómo podemos encontrarlo, porque no es el primero, no es el único que nació en esta noche. ¿Cómo saber? Y el ángel le dijo, van a hallar al niño envuelto en pañales, en un pesebre, y su madre lo tendrá allí. Bueno,
justo cuando terminaba el ángel de darles la noticia, dice la Biblia, que vino un coro celestial y comenzó a cantar esas letras tan maravillosas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, dice la Biblia. Yo pregunto, ¿qué ser humano ha nacido en este mundo que un ángel lo haya venido a anunciar? Número uno, al momento de su nacimiento. Y número dos, ¿qué ser humano ha nacido en este mundo? ¿Qué hombre ha nacido en este mundo? Que los ángeles vengan a este mundo y le den la bienvenida cantando. Nadie. Por eso el nacimiento de Jesús es una señal. Es una señal. Ahora, hay otra señal. Por ejemplo, lejos de allí, un tiempecito después, habían unos magos del oriente que estaban atentos por las escrituras que ellos leían de los judíos. Eran hombres versados en las escrituras de aquel tiempo y especialmente de los judíos, y ellos sabían que Dios había prometido un Mesías a Israel. Ellos eran astrónomos, se dedicaban a estudiar a todas las estrellas y los movimientos de las constelaciones celestes. Un día, una estrella hizo contacto con ellos que nunca habían visto, y esa estrella los guió hasta llegar a la casa, al palacio de Herodes, y de allí la estrella los guió hasta donde estaba el niño Jesús. Yo pregunto, ¿qué hombre en este mundo, qué niño ha llegado a este mundo que una estrella aparezca especial y guíe a unos sabios y que se detenga exactamente donde está Jesús? Realmente el nacimiento de Jesús es maravilloso. Por eso dice que la segunda señal es su nacimiento. Porque todos estos acontecimientos extraordinarios que se dieron cuando Jesús nació solamente eran señales para el verdadero Mesías. Y la tercera señal, en este mismo versículo, voy a seguir leyendo el texto. Comienzo. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y la tercera señal está en esta última parte del versículo. Y se llamará su nombre Emmanuel. Fíjese usted que la tercera señal es el nombre. Usted me dirá, pero en ese tiempo muchos se llamaban Emmanuel. Sí, muchos podían llamarse Emmanuel, Dios con nosotros. Pero realmente el único que era Dios, aún siendo humano, era precisamente Jesús. Jesús fue humano, sí, pero también Él fue divino. Él era Dios con nosotros. Fíjese que usted lee a 1 Timoteo 3:16, va a encontrar algo maravilloso. El apóstol San Pablo le llama a la Navidad el misterio de la piedad. Nosotros le llamamos Navidad, Pablo le dice misterio de la piedad. Porque grande e indiscutible es el misterio de la piedad, dice Pablo, que Dios se manifestó en carne. Fíjese bien, Dios se manifestó en carne. La manifestación de Dios en carne le llamó Pablo el gran misterio de la fe, de la piedad, porque es un misterio verdaderamente. Es maravilloso esto. El evangelista Juan lo dice. A Jesús le llama el Verbo. Y él dice, hablando de Jesús el Verbo, y aquel Verbo fue hecho carne. Conste que en el versículo 1, hablando de Jesús, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y nada de lo que ha sido creado hubiese sido creado si no hubiese sido también por Jesús. Y dice, bueno, ¿quién es el Verbo? Bueno, para que no nos quede duda, lo aclara en el versículo 12. Y dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo hecho carne es Jesús, es la manifestación de Dios, es Emmanuel, es la visita de Dios a esta tierra, es el misterio de la piedad, dice Pablo.
que se manifestó en carne. Y Pablo, hablándole a los colosenses, dice: porque en él habita, ¿en quién? En Jesús, en ese niñito, chiquito, cuando nació, desde que estaba en el vientre de su madre. Y cuando nace ese pedacito de carne, ese niño chiquitito, ese cuerpecito, dice Pablo en Colosenses: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Imagínense lo que dice: corporalmente en él habita toda la plenitud de la deidad. Realmente es un gran misterio, es maravilloso esto. Es la visita de Dios a los hombres. Esas son las tres señales, son tres que está dando el Señor aquí, para que no haya dudas de quién era el verdadero Mesías. Los judíos no lo entendieron. Los judíos decían que Jesús era un farsante. Jesús decía que era un paranoico. Es más, su propia familia 2 veces lo fueron a buscar, su madre y sus hermanos. Dice la Biblia que lo fueron a convencer que regresara porque pensaron que Jesús se había vuelto loco. Se estaba autodenominando el Mesías prometido de Dios. El mismo Juan el Bautista llegó un momento que dudó de Jesús y mandó a sus discípulos desde la cárcel donde estaba a preguntarle a Jesús si verdaderamente él era el Mesías, porque como que ya le había entrado la duda. Unos días antes, unos meses antes, unos años antes, había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él había dicho: yo bautizo con agua, pero alguien vendrá que bautice con Espíritu Santo y fuego. Y después que él da testimonio y no tiene duda, pues llegó a escuchar tantas cosas negativas de Jesús que él llegó hasta dudar de él. Y los discípulos, los enemigos de Jesús, escribas y fariseos, nunca aceptaron a Jesús. Bueno, algunos sí, pero la mayoría jamás aceptó a Jesús como el verdadero Mesías, el Emmanuel, la visita de Dios a los hombres. Pero lo más maravilloso es que Jesús no solamente es Emmanuel, Dios con nosotros, sino la Biblia dice que es Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Ya hablando de sus padecimientos, de su muerte de Jesús en la cruz por el pecado de los hombres. Es el plan de Dios para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Si Dios no hubiese venido a este mundo para salvarnos de esa manera, nosotros estuviéramos perdidos en el pecado y sin ninguna esperanza. Yo quiero terminar con esto. Un día el gran evangelista Billy Graham narró una historia. Dice que él siempre deseaba presentar el evangelio a su niño, nada más que estaba muy chiquito. Pero él quería que su hijo desde chico aceptara a Jesús como su Señor y su Salvador. Pero él no sabía cómo presentarle a su niño pequeñito el mensaje de salvación de tal manera que él lo pudiera entender bien y aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Y un día salió por el bosque a caminar con su niño. Y de pronto dice: aplastaron un nido de hormigas. Entonces el niño se regresó y se puso de rodillas y comenzó a mirar las hormiguitas. Y entonces le dice su papá, el doctor Billy Graham, le dice: hijo, ¿qué haces? Y dice: papá, ¿no te diste cuenta que cuando pisamos las hormigas, muchas de ellas murieron y otras quedaron moribundas? Y entonces, ¿qué haces? Papá, hay que auxiliar estas hormigas. Hay que buscar la manera de cómo se le fracturaron sus piernas, se le fracturaron sus huesitos. Y hay que buscar la manera de cómo ayudarles, de cómo restaurarles esos huesos. Y le dice su papá: no, hijo, no se puede, porque las hormigas son tan pequeñitas y frágiles que aun cuando nosotros quisiéramos salvarles la vida, lo que haríamos nosotros es terminarlas de matar o destruirlas. Entonces, él aprovechó ese momento para hablarle del plan de salvación. Y le dijo: hijo, así nos miró Dios desde el cielo.
nosotros los hombres acá en la tierra, con la miseria del pecado, rebeldes, pecadores, sucios, maltrechos, totalmente perdidos. Pero si Dios bajaba con toda su gloria para tratar de salvarnos, en lugar de salvarnos, moriríamos todos. Es que nadie puede ver a Dios y vivir, porque Dios es tan grande, tan majestuoso, que su gloria nos mataría. Así que Él no podía bajar así nada más. Para que podamos ayudar nosotros esas hormigas, tendríamos que volvernos hormigas. Una hormiga puede ayudar a otra, pero nosotros no. Así, para poder salvarnos Dios de nuestro pecado y de nuestra maldad, salvar al hombre, tenía que volverse hombre. Y por eso Jesús vino a este mundo, siendo Dios. Se despojó a sí mismo, dice Pablo en Filipenses, de toda su gloria, no de su divinidad, de su gloria. Y vino para estar con nosotros y hacerse hombre, sufrir por nosotros y hacerse obediente hasta la muerte. Porque solo un hombre es el que puede salvar a otro hombre. Pero no simplemente tenía que ser hombre, sino tenía que ser Dios. Y Jesús fue hombre, pero fue Dios. Y fue la única manera de que Dios nos pudiera visitar y pudieran caminar entre nosotros, pudiera mirar y entender todos nuestros problemas, sufrir como nosotros y morir por nosotros, porque es la única manera de poder salvar a los hombres. Y ahora Jesús ha resucitado, no solamente murió, sino que resucitó, y Él quiere salvar a los hombres. Él quiere que todos los hombres se arrepientan de sus pecados y vengan a Dios, que abran las puertas de su vida y que reciban a Jesús como su Señor y su Salvador. La Navidad no es otra cosa, las buenas nuevas de salvación, la visita de Jesús, de Dios a nosotros, a los hombres pecadores, para que Él sufriera y muriera en la cruz por nuestros pecados y salvarnos así de la condenación eterna. Darnos a nosotros la seguridad que un día, cuando nosotros cerremos nuestros ojos en este mundo, lo podemos abrir con toda seguridad en la presencia del Señor. Oremos. Padre bendito, muchas gracias, Señor, porque nos has dado la bendición de poder amarte, Señor, y de poder servirte, pero sobre todo, Padre, de poder abrir tu palabra y entenderla y poder darte gracias, porque no escatimaste nada, Señor. Tú enviaste a tu único Hijo que amabas tanto para que se despojaras de la gloria celestial. Viniera a este mundo corrompido, sucio, bajo, para salvar al hombre perdido en sus pecados y en su maldad. La Navidad es la visita de Dios. Es la visita de Jesús, el Salvador del mundo, quien después sufriría y moriría en la cruz y resucitaría para poder salvar al hombre del pecado. Gracias, Señor. Festejamos estos tiempos con profunda gratitud, pero es una oportunidad que das al hombre que todavía no ha aceptado este regalo de salvación, este regalo de vida eterna. Estás dando oportunidad para que pueda aceptarlo en su corazón. Que no tengan a Jesús en un pesebre, allá arrumado, en una esquina, sino que lo tengan en el pesebre de su corazón, como su Señor y su Salvador. Que no lo celebren en una procesión, o lo celebren en un salón, sino que lo celebren en su vida, dándole gratitud de haberlo recibido y haber recibido la salvación y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.
Dice la palabra de Dios de manera contundente en la voz de Jesús en uno de sus evangelios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué son esos ríos? Ríos de gozo, ríos de paz, ríos de tranquilidad, ríos de seguridad, ríos de confianza, ríos que le dan sentido y dirección a tu vida. Por eso la palabra que has escuchado hoy, amado hermano, no la eches en saco roto. Invítale a Cristo, al Espíritu Santo, a que la retenga en tu corazón y que empiece a dar y a brotar el fruto de su Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Que el Señor bendiga su palabra y dé muchos frutos en la vida de cada uno de los que nos están escuchando. De gracia recibimos de Dios muchas bendiciones, entre ellas las bendiciones económicas. ¿Y por qué no darle gracias a Dios de esas bendiciones económicas? Vamos en este momento a depositar de nuestras ofrendas, pero recordemos, hermanos, que cada uno dice de como propuso en su corazón, no por tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entre tanto, cantamos a nuestro Dios. Para el canto de las ofrendas entonamos el himno 136, Ve, di en las montañas. Ve, di en las montañas, sobre los montes por doquier. Ve, di en las montañas, que Cristo ya nació. El tiempo se ha cumplido, de Dios vino el perdón. El Cristo prometido nos trae salvación. Ve, di en las montañas, sobre los montes por doquier. Ve, di en las montañas, que Cristo ya nació. El niño que ha nacido al mundo trajo luz. Él salvará a su pueblo, muriendo en cuenta cruz. Ve, di en las montañas, sobre los montes por doquier. Ve, di en las montañas, que Cristo ya nació. Pero resucitado al cielo ascenderá, y a sus elegidos con Dios los llevará. Ve, di en las montañas, sobre los montes por doquier. Ve, di en las montañas, que Cristo ya nació. Amén. Bueno, mis amados hermanos y amigos,
no nos quisiéramos despedir, no quisiéramos terminar este culto, porque adorar a Dios, exaltarlo, no es una pérdida de tiempo, es satisfacción, es placer, es deleite. Y dice el salmista: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Es una delicia adorar a Dios. Pero bueno, hay un tiempo, ¿verdad? Tenemos otras actividades que desarrollar. Y como dijera el himnólogo, me gustaría retomar esas palabras del himnólogo. Después, Señor, de haber tenido aquí de tu palabra la bendita luz a nuestro hogar, condúcenos de allí y de todos cuida, buen pastor Jesús. Que el Señor les pastoree su vida, que el Señor cuida de sus vidas, y que en este diciembre, que en esta Navidad, no sea solamente un acto de tradición, porque Navidad es nacimiento, eso es, pero es nacer, es dejar que Cristo nazca en nuestro corazón, es dejar que Él entre a nuestra vida, es dejar que Él tome el control de nuestra vida, es dejar que Él moldee nuestro carácter, nuestro ser entero, es dejar que Cristo nos haga aptos para toda buena obra. Hermanos, amigos, que el Señor les bendiga y les guarde. Y como dijera el apóstol Pablo, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Terminamos con la última oración de este tiempo de adoración. Amén. Oramos. Padre bendito, gracias, Señor, por concedernos este tiempo santo. Y es santo porque es dedicado a ti, es para adorarte, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos y hermanas, niños y jóvenes. Gracias por nuestros amigos que nos están escuchando también, que nos están viendo. Gracias, Señor, porque nos has dirigido en todo. Recibe tú la honra, la gloria y la alabanza. Señor, pedimos por los que sufren, pedimos por aquellos que lloran. Te pedimos, Señor, por aquellos que están graves en los hospitales, por diferentes enfermedades, especialmente por este virus, de esta peste, Señor. Tráele esperanza y fe, consuela su corazón, consuela, Señor, sus vidas. La separación de un ser querido siempre será doloroso, aunque seamos hombres y mujeres de fe, aunque tengamos esperanza de que mueren en Cristo aquellos que recibieron a Jesús como su Señor y su Salvador. Pero somos humanos, Señor, y hay dolor, hay vacío, hay tristeza, pero también creemos que tu Espíritu Santo consuela, llena y fortalece nuestras vidas, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que aquí participaron, Señor, de Iván, de Yair, de Ramón, de Rosaida, de Diel y de este siervo que te habla, Señor. Guarda nuestras vidas, danos salud y danos siempre el deseo de servirte. Cobíjanos bajo tus omnipotentes alas, guárdanos como lo has hecho hasta ahora, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesús, que el amor eterno del Padre Celestial y la consolación, la guía y el poder del Santo y bendito Espíritu esté con vosotros, desde ahora y para siempre. Amén.